en línea telefónica al general Herminio Fuenmayor, general de brigada del Ejército de Venezuela en retiro y también abogado egresado de la Universidad Santa María. Como miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de su país, realizó una serie de cursos de altos estudios para la defensa nacional. Se encuentra de visita por acá, por la Florida, y lo tenemos vía telefónica. General, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Estamos a tu orden. Bienvenido. Me acompaña Karina Moncada, ella es venezolana, yo no lo soy, pero tengo el mismo amor. Lo hemos adoptado. Tiene tanto amor como nosotros. No te preocupes, todos dos son bien recibidos. Gracias. Gracias. ¿Cómo evaluaría usted la situación actual que está viviendo su país? Mira, en vista de que tenemos muy poco tiempo, yo quiero ser lo más sincero y lo más exacto posible, porque yo veo que el juego en Venezuela está trancado. No hay ninguna posibilidad de hacer la auditoría tal cual como la solicita el Comando Simón Bolívar de Capriles y el Comando Hugo Chávez del PSV o del gobierno. Bueno, ellos saben que de hacerse esa auditoría, no solamente se va a descubrir el fraude que se ha hecho en estas elecciones, sino que se va a descubrir el fraude de 17 elecciones que desde que se entró en 1998 las han hecho en Venezuela. Y eso realmente es una situación muy grave para ellos, porque echaría por tierra todo el prestigio y la tan llamada democracia y la fortaleza que tiene el Consejo Nacional, como ellos lo han dicho, que es uno de los mejores del mundo. Yo creo que en una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, donde todo está trancado, y yo quiero decir aquí que yo soy como el médico es cuando tiene que diagnosticar a un paciente, si le dice que está grave y tiene que morirse, no es eso lo que él quiere del paciente. Yo soy un analista estratégico y tengo en base a los conocimientos científicos y a las evaluaciones que hay que hacer de lo que llamamos nosotros elementos esenciales de inteligencia, se puede producir una situación en Venezuela sumamente grave que podría desembocar en una guerra civil. En una guerra civil, yo digo, porque si tú manejas lo que está sucediendo ahorita en la Asamblea Nacional de Venezuela, en la forma como se agrede a los parlamentarios de la oposición, de la manera como el gobierno realmente tiene bajo su auditoría todas las instituciones del país, y la posibilidad, con la trampa que ellos habían armado, porque perdóname que regrese a otra cosa, cuando ellos, Nicolás Maduro y el alto mando del gobierno fueron a Cuba, no fueron a firmar ningunos convenios económicos ni de cooperación con Cuba, lo que fueron fue a recibir la información de que bajo ningún aspecto ellos deberían de acceder a que se ocultaran los cuadernos, se revisaran los cuadernos, se le hiciera la auditoría a los cuadernos, porque realmente se iba a caer. Yo quiero que el país entienda, y sobre todo los Estados Unidos, que a veces no ven con claridad qué es lo que está sucediendo en Venezuela, de que en la caída del régimen que hoy en día podríamos llamar castromadurista, no es solamente el cambio de un gobierno de tradición chavista por uno que podría ser caprilista, sino que realmente es una tragedia para todos los países que llaman del ALBA, los países de Petrocaribe, la misma Argentina que nos debe más de 15.000 millones de dólares, Brasil que tiene convenios económicos de todo tipo, y hasta España que nos está fabricando fragatas y barcos petroleros, están rendidos a la chequera de Venezuela. Y eso es sumamente grave, porque no nos queda ninguna salida, ni institucional y por los organismos internacionales menos, porque parece mentira que la Organización de Estados Americanos, que son más de 27 países, prácticamente 17 con los del ALBA y los de Petrocaribe cubren la mayoría. Cualquier decisión que se podría tomar en la Organización de Estados Americanos se iría por el suelo. Las Naciones Unidas no podemos ir porque realmente el poder allá de veto que tiene la Unión Soviética, que tiene Rusia, podría también echar por tierra cualquier decisión que se pretenda hacer sobre Venezuela. Entonces yo creo que si se han trancado todo, lo único escenario que queda dentro de la conflictividad de carácter internacional es cuando nosotros, voy a poner un ejemplo, por lo menos Palestina. Palestina tiene lo que se llama el gobierno que respalda con una organización política que
Al-Fatah, pero tiene también una organización política, un brazo armado que es Hamas. Entonces, mientras los palestinos están negociando con Israel las riberas del Golán, la construcción de los asentamientos, etcétera, etcétera, Hamas está poniendo bombas, está asesinando gente, tirando cohetes sobre Israel. O sea, se necesita un instrumento de presión para poder llegar a un acuerdo. Una de las debilidades que yo veo en Venezuela, y es una de las cosas que yo digo, porque la otra salida que podría presentarse es hacer nosotros una gran concentración como sucedió el 11 de abril que produjo la caída del gobierno de Chávez. Si nosotros hiciéramos una gran concentración y la llevaríamos a la avenida Francisco Fajardo y al mismo tiempo se hiciera en 24 estados de la República, las Fuerzas Armadas no son chavistas. Hay un alto mando que sí es chavista y respalda al gobierno, pero la mayoría de los oficiales no están con el gobierno. Y ellos mismos nos dicen a nosotros, mientras la sociedad civil no actúe, nosotros no podemos hacerlo. Exactamente, ese mismo planteamiento lo hemos hecho acá por muchos días. Y hace un rato, fuera del aire, yo le decía a Karinés que me preocupaba mucho la tranquilidad, pero sobre todo la repetición de las consignas pacifistas de la oposición. Eso lo que ha hecho también es envalentonar a estas sabandijas que se encuentran gobernando su país, porque ya ven que dan golpes y no pasa nada, atropellan y no pasa nada, insultan y no pasa nada, intimidan y no pasa nada. Tendrá que haber un momento en que la oposición esté dispuesta a levantarles la parada, porque ninguna fuerza militar va a mover ficha hasta tanto no vea el reclamo de millones de personas que lo respalden, porque ningún militar va a querer pasar a la historia como un golpista y luego exponerse a ser enjuiciado posteriormente en un tribunal, como han ocurrido con militares argentinos y militares chilenos que inclusive los han llevado hasta en la justicia en España. O sea, tiene que haber una presión popular de millones de personas para que entonces los militares digan, bueno, hasta aquí, esto se acabó, hasta aquí llegaron esta gente. Eso ya sucedió y es uno de los ejemplos que más terribles tenemos nosotros, porque eso sucedió el 11, el 12 y el 13 de abril, de esos militares que después le entregaron otra vez el gobierno a Chávez, porque no es verdad lo que dicen ellos que el pueblo salió a rescatar a Chávez, eso es mentira. El alto mando militar que se había alzado llamó a Chávez y le entregó otra vez el gobierno. Entonces, claro, el pueblo salió a fuerte triuna, pero no era porque lo quería rescatar. ¿Y dónde está Isaías? ¿Dónde está Raúl Isaías Maduro en el día de hoy? En la cárcel. Tenemos en línea al general Herminio Fuenmayor, exfuncionario del Servicio de Inteligencia Militar durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre otras cosas. Y bueno, ¿lo tenemos en línea, general? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo está? Bueno, continuamos aquí en Cada Tarde. Déjeme hacerle una pregunta. Usted fue asesor de grupos y ejerció funciones en el Servicio Exterior de Venezuela durante más de 10 años. 12 años. Participó en la solución de conflictos en países en situación de crisis, tales como Jamaica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y con lo que estábamos conversando acerca de los próximos pasos, o sea, lo que está pasando en estos momentos, la tranquilidad que nos preocupa, el llamado a la paz que hace en estos momentos la oposición, en su opinión, después de todo lo que nos ha dicho, ¿qué es lo que debería hacer en realidad la oposición? Mira, yo sinceramente tengo que hacerte el diagnóstico. Yo la única salida que veo, o sea, mejor, dos salidas. Primero, una gran movilización de masa para demostrar fuerza, como digo yo, en los 23 estados del país y en una gran concentración en el centro de Caracas, en la avenida Francisco Fajardo, para obligar a las Fuerzas Armadas que tengan que actuar. O la más peligrosísima que yo no quisiera es la formación de un brazo armado y un brazo político. El brazo armado, tú sabes que es el que hace la parte subversiva de terrorismo. Es terrible porque todas las cuestiones son de carácter aplicado, la sorpresa produce muchas muertes, mucha destrucción, etcétera, etcétera. Pero si Capriles no se atreve a hacer una concentración de ese tipo, yo creo, porque yo tengo la experiencia que en los años 62, cuando reventó en Venezuela también la guerrilla, nosotros como oficiales subalternos llegamos a hacer organizaciones paramilitares también, que se llamaba la Mano Negra, y actuábamos contra la guerrilla, y eso causó realmente muchísima destrucción y muchísimos problemas
a los comunistas de aquella época, hasta que logramos sacar a los cubanos de Venezuela y destruir prácticamente las dos fuerzas que intervinieron invadiendo a Venezuela. Ahora, dentro de esta situación que está planteada con la auditoría, eso no va a durar menos de 5 a 6 meses. ¿Y cuál es el problema? Ellos, en esos 5 o 6 meses, lo que necesitan es enfriar la calle. Y yo no sé si Capriles se habrá dado cuenta de eso. Desmotivar al comando Simón Bolívar y a Capriles. Lograr cierta estabilidad política, económica, social y militar en Venezuela. Mejorar y lograr más apoyo internacional. Producir cansancio y fastidio en la población. Fíjate tú que ya los cacerolazos prácticamente no se oyen. Lograr paralizar la oposición, o sea, el país, a través de las amenazas, los atropellos, como lo que acaba de ver en la Asamblea Nacional, detenciones como la del general Rivero, hasta lograr pánico y terror. Eso es lo que ellos están aplicando en este momento para paralizar a la oposición. Pero yo no creo que la oposición, nosotros no estamos en condiciones de caer dentro de esas debilidades que ellos podrían achacarnos a nosotros, para ellos hacerse más fuertes cada día. Nosotros sabemos que no estamos luchando únicamente contra el régimen de Maduro, sino que estamos luchando contra Cuba, contra todos los países del ALBA, contra todos los países del Caribe, una serie, y sobre todo, hay una cuestión también que es gravísima, el voto de Venezuela apoyando a los países forajidos en las Naciones Unidas, con todas las sanciones que se le han aplicado a Corea del Norte, a Irán, a todos esos países. Así que Venezuela es un país que también es forajido, se ha salido prácticamente de todos los acuerdos internacionales a los cuales se han firmado en protección de los derechos humanos y también del desarrollo de la democracia, de la libertad, de la soberanía y de la interrelación del pueblo. Todo eso se ha cambiado hoy en día de lo que se llamaba política de cooperación de los estados por lo que se llama una política de interés. Y por eso es que se dice que Venezuela tiene una chequera que prácticamente camina por toda América Latina, lo dicen ellos, la chequera de Bolívar que camina por toda América Latina, y antes se decía de la espada. Entonces, son situaciones que realmente son sumamente graves y que si nosotros nos enfocamos únicamente en la magnitud del problema en Venezuela, no podemos entender cuál es la gravedad. Y a veces yo también tengo, a pesar de que yo soy uno de los pocos venezolanos que conocen la prensa, radio y televisión, que trabajé durante más de 20 años en operaciones internacionales con la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que yo le hago llegar muchos mis documentos, también tiene una situación de su espuma muy tranquila, algo que no podíamos entender nosotros, porque inclusive nosotros esperamos alguna cuestión de mayor representatividad y de exigencia al gobierno venezolano, porque después que se tumbaron las Torres Gemelas, el gobierno de los Estados Unidos tenía una ley Barton que decía que el gobierno de los Estados Unidos podía autorizar cualquier de los organismos de seguridad e inteligencia para atacar presidentes, gobiernos, etcétera. Esa ley se anuló precisamente para prevenir y proteger el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que... Mire, desde el día de la elección presidencial en su país a la fecha actual, por este programa y por esta emisora, han pasado muchísimas figuras de todos los sectores políticos, militares, civiles, en fin, hablando de Venezuela. Hasta ahora, la persona que tiene no solo el diagnóstico, porque el diagnóstico lo han hecho con mucha claridad muchísimas otras personas, al igual que usted, pero la medicina para curar la enfermedad que usted ha planteado en el día de hoy aquí, yo no se la he escuchado a ninguna otra persona, y creo que usted tiene la total y absoluta certeza y convicción de lo que está diciendo. Es la única forma, porque déjeme decirle, en 53 años no se ha derrocado a Castro tocando cacerolas. Y ni en Venezuela tampoco. Castro ha sobrevivido presidente de Estados Unidos desde Dwight Eisenhower hasta Barack Obama y sigue no solo en Cuba, sino propagando el veneno comunista a través de toda América Latina, en otros momentos de la historia con guerrillas y hoy con movimientos cuasi democráticos que primero se instalan en el poder a través de la democracia y luego se convierten en cuasi dictatoriales, se roban las instituciones, cierran medios de prensa, obligan al exilio a muchas personas
y dividen el país. Es que Venezuela hoy en día, perdóname que continúe con esta cosa, ha creado una cosa que es una especie de franquicia. Cómo gobernar bajo una democracia absolutista. Y eso lo aclaró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cuando dijo que el gobierno de Venezuela era uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones todas están cuadradas. Ahora, una pregunta importante. Este mensaje que usted nos trae hoy, que me dice que también lo comparten otras figuras militares en activo, pero que no pueden dar el paso si no tienen el respaldo de millones de electores venezolanos que salgan a la calle a exigirle a la fuerza militar una actuación. Ese mensaje no se lo han hecho llegar a ustedes por diferentes canales, al señor Capriles y a las personas que lo acompañan. ¿Acaso no lo entienden ellos? Chicos, yo creo que no lo entienden, porque mira, la situación es tan delicada que en las Fuerzas Armadas, en los niveles subalternos, lo que se habla es de muerte, que hay que matarlos a todos ellos, porque lamentablemente hay un ejemplo del 11 de abril, cuando esta gente se entregó, le devolvieron el gobierno a Chávez, no agarraron todo el alto mando militar, lo llevaron a la Asamblea Nacional, los vejaron, los patearon, les abrieron juicio, les hicieron de todo, y encima de eso inventaron de que la oposición quería agarrarles a ellos para matarlos. Entonces ellos están muy claros, si en Venezuela Dios no lo quiera, y yo no veo otra salida que no sea esa, hay un golpe militar, va a haber el muerto hereje, como dijo ayer Maduro, cuando se forme la Zampablera va a haber el muerto hereje, porque ellos mismos se han encargado de sembrar el odio, la persecución, chicos, todo. En Venezuela, mira, tú te paras en un semáforo y le llamas la atención al otro y se te baja con una pistola o con un cuchillo. La gente está en un grado de tensión tan terrible y tan voluble que lo que está es directo para explotar. Volveremos a conversar, general, porque el tiempo se nos termina, pero de todas maneras, gracias por su... Muchísimas gracias, y la próxima vez lo queremos aquí en los estudios. Con mucho gusto. Mira, mi amor, llámate a Bailey y llámate a Sensei en la Mega a ver si me quieren recibir en estos días, porque yo creo que se nos quedó mucho en el tintero, como dice la bicha. Por supuesto que sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Conversamos con el general Herminio Fuenmayor.